Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir y estar con nosotros en este evento. Y para mí, sobre todo, es un honor compartir y moderar esta mesa de debate, sobre todo por estar con principales referentes y expertos de ciberseguridad del sector, que a continuación presentaré. Y deciros que en esta segunda mesa lo que vamos a tratar es un tema muy importante y que está también muy de moda, que es la seguridad cloud. Y que, bueno, pues como bien todos sabéis, la transformación digital ya no es una opción, ¿no? Es algo imperativo que, pues un poco, yo creo que derivado, ¿no? de la propia sociedad, de lo que nos demanda y nos pide, pues implica que las empresas tengan que adoptar pues soluciones o servicios en nube que dan una escalabilidad, flexibilidad y adaptabilidad a lo que al final el mercado nos demanda, tanto como proveedores o como clientes, ¿no? Entonces, en esta mesa vamos a compartir experiencias con referentes del sector, tanto de la parte de administraciones públicas como del sector privado, y vamos a compartir esas experiencias y visión sobre cómo cada uno en su sector afronta los desafíos que, como bien sabéis, en el entorno de seguridad en la nube, pues aunque nos aporta esa flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del mercado, no está inherente de riesgos y amenazas, sobre todo lo que es el control de la información, la protección de la información y el acceso a los datos. Entonces, pasando a presentar, en esta mesa nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias, subdirector general de Sistemas de Tecnología Informática del Ayuntamiento de Madrid. Jorge Tomé, muchas gracias, director de Ciberseguridad y Continuidad de Negocio del Grupo Prisa. Federico de Dios, director Preventa de Akamai. Y Jorge Blanco, director de la oficina del CISO de Google Cloud. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Y comenzamos con las primeras preguntas. Miguel Ángel, empiezo por ti. Desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos en términos de seguridad que afronta el ayuntamiento cuando tiene que migrar o adoptar estos nuevos servicios en nube? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Evolutio, por la organización de este evento y a los proveedores que colaboran en la organización. Es un honor formar parte de este evento y que nos deis representación en el ayuntamiento. Y bueno, pues has comentado antes temas de la transformación digital y de que a veces a que nos vemos obligados a abordar desde las distintas compañías, ¿no? No siempre nos vemos obligados, y es que en el sector público esa es una de las diferencias que tenemos, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid presta servicios a 3,5 millones de ciudadanos de manera directa, unos 5 millones de ciudadanos en tránsito que circulan por la ciudad de Madrid, y es una organización muy grande de unos 27.000 empleados, 28.000 empleados. Para prestar estos servicios, si la categorizamos como una organización que típicamente es del sector público, pues algunos de los servicios que prestamos se parecen a los de cualquier otra administración, como los servicios pues, de sede electrónica, archivo, portafirmas, vamos a decir el paquete de administración estándar. Pero cualquier ayuntamiento, y particularmente el Ayuntamiento de Madrid, tiene muchos servicios de ciudad, ¿no? Pues estamos hoy en un evento que está ubicado en la zona de bajas emisiones. Hay que controlar la circulación en la ciudad de Madrid, la calidad del aire, tenemos sensorización en toda la ciudad, tenemos mucha IoT y, por tanto, pues ahí los servicios de ciudad y de lo que llamamos Madrid Inteligente pues juegan un papel fundamental dentro de los servicios de tecnologías que prestamos en el Ayuntamiento. Luego también tenemos servicios que se parecen mucho a los que prestan algunos agentes del sector privado, pues servicios finalistas, servicios parecidos a los de retail, como puede ser pues, la compra o el disfrute de actividades deportivas, actividades culturales, talleres, entradas a museos. Al fin y al cabo es una actividad, vamos a decir, comercial en la que los ciudadanos pues, pueden disfrutar de ese tipo de actividades. Para cada uno de este tipo de servicios, el contexto en el que se encontraba el Ayuntamiento de Madrid hace 4 años es muy diferente del que tenemos hoy, ¿no? Ahora estamos en una fase con una estrategia de transformación digital 2023-2027 y los megaaceleradores tecnológicos que todos conocéis, ¿no? La inteligencia artificial, los datos y la cloud como principales habilitadores del cambio y de ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos. Y esto hay que hacerlo, pues, lógicamente, con control de riesgos, con ciberseguridad, pero para nosotros lo más importante es que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, al final pues, alguien lo hará sin control, asumiendo riesgos y sin este tipo de medidas de seguridad, ¿no? Nosotros
Dentro de este contexto tenemos una estrategia de transformación orientada a cloud, que es la estrategia de Madrid Multicloud, en el que hace 4 años teníamos un data center on-premise, prácticamente pequeño data center, un centro de respaldo de lo que era el centro de datos on-premise, pero sin un CPD real, sin una alta disponibilidad en activo-activo, y una única cloud conectada donde se ofrecían los portales del Ayuntamiento de Madrid. A día de hoy tenemos 10 data centers o 10 clouds conectadas, entre los que está, pues, por ejemplo, Google Cloud como uno de los hyperscalers con los que trabajamos y otros, pues, lógicamente, de prestigio para prestar estos servicios. Y en esa estrategia lo que hemos hecho principalmente desde el punto de vista de seguridad es incrustar los controles de seguridad que veníamos trabajando desde el punto de vista de GRC, de riesgo de cumplimiento, en cada uno de estos contratos de servicios. En muchos de los casos, hoy estamos en una mesa que se llama, en un evento que se llama CISO Summit, esto también tiene que ver con el cambio de la organización. Todos estos megatractores tecnológicos están cambiando todas nuestras organizaciones, especialmente en el sector privado. El sector público va un poco por detrás, y si no están cambiando, probablemente acabaremos teniendo un problema dentro de 5 años o estamos fuera del sector. Estamos fuera del sector, estamos fuera del mercado. Lógicamente, las administraciones operamos en un régimen de monopolio y tenemos más difícil que ocurra eso, pero hay que adaptarse a ese cambio para lo que decía al principio, para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos. Nosotros tenemos una organización en la que ha aparecido lo que sería el rol CISO, que es el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, desde la Subdirección General de Tecnología, impulsamos la prestación de los servicios cloud y primero, con una alta coordinación con el Centro de Ciberseguridad, gobernamos estos servicios, pero también aquí es importante la responsabilidad de la seguridad. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién pone los controles? Esto no significa que si hay un centro de ciberseguridad, la seguridad la lleve el centro y que nosotros, como prestadores de servicios de tecnología en cloud, no la llevemos. Por supuesto que tenemos que llevarla. El centro será un acompañamiento, un copiloto, como le gusta decir, un acompañante en ese camino. Y evidentemente, si ocurre un incidente, pues tienen que responder y tienen que ayudarnos a tomar el control y a tirar del freno de mano con eso de copiloto. Hemos hecho, sobre todo, mucha transformación interna, mucha capacitación de personas y reubicación o captación de talento interno. Hoy está aquí entre el público, pues, nuestro responsable del Centro de Excelencia Cloud, Julio Perales. Y a veces también en esa búsqueda de talento, pues lógicamente intentar contar con los mejores socios tecnológicos, pero hay escasez de talento. Cuando hablas del mundo cloud, del mundo contenedores, Kubernetes, lo ha comentado Pablo Sanemeterio, en las distintas oleadas de transformación en las que estamos viviendo, el sector no se está adaptando al ritmo que realmente necesita la demanda. Nos falta gente y sobre todo, lo que nosotros estamos impulsando es dar pasos hacia ese modelo, hacia esa cloud, aun con la falta de recursos, porque sabemos que cuando ya estás en eso de tirarte a la piscina de prestar servicio, es cuando realmente adquieres el talento y adquieres la capacidad. Si no das ese paso, no vas a adquirir ese conocimiento y no lo vas a hacer, ¿no? Ok, muchas gracias. Miguel, Jorge, desde vuestra perspectiva, desde el Grupo Prisa, ¿cuáles son los aspectos clave a considerar cuando se establecen políticas de seguridad en la nube para una empresa como la vuestra que tiene presencia global? Bueno, a mí antes me gustaría fijar expectativas. Nos has presentado como expertos y referentes. Por supuesto. No me siento identificado, ¿vale? No soy ni experto ni referente y como mucho me reconozco como obrero de la tecnología de la información después de muchos años trabajando. Las políticas alrededor de la seguridad en la nube. Hace un par de días que me compartisteis conmigo las preguntas, con lo cual no voy a decir que las he preparado, pero sí he reflexionado un poco acerca de ellas. Y os tengo que decir, por ejemplo, que en nuestro caso, en el cuerpo normativo nuestro, tenemos un proceso que es el de visado de proyectos. Es un proceso bastante sencillo, en el cual, si tenemos suerte, nos permite identificar iniciativas antes de que empiecen. Lo normal es que nos enteremos de ellas cuando están a punto de salir en producción. Y es un formulario muy sencillo en el cual hacemos 10-12 preguntas clave que nos sirven para tener una primera impresión acerca del nivel de interés desde el punto de vista de seguridad que una iniciativa tiene. Es decir, desde iniciativas que nos olvidamos de ellas porque el riesgo que llevan asociadas es cero, hasta iniciativas que sabemos que nos tenemos que preocupar. En ese cuestionario de preguntas que hacemos, no preguntamos si está en la nube. Es decir,
que un sistema esté o no esté en la nube no es un punto clave que desde el punto de vista de ciberseguridad hagamos en una primera ronda de preguntas. Hacemos otras preguntas. ¿Estás puesto o no estás puesto? ¿Gestiona identidades? No gestiona identidades. ¿Mueve dinero? No mueve dinero. Pero que esté en la nube, en una nube, en otra nube o en un CPD, no es una pregunta que hagamos porque desde el punto de vista de la preocupación de seguridad, en esa primera oleada no me preocupa. No es un elemento diferenciador. A veces se ha dicho que las nubes son más seguras intrínsecamente, al mes siguiente se dice que son menos seguras intrínsecamente. No son ni más seguras ni menos seguras, todo depende del uso que hagas de ellas. Y además, hoy por hoy, hace años las nubes funcionaban de una forma muy distinta a cómo funcionaban tus CPDs, pero hoy por hoy, aunque tengas CPDs, esos CPDs ya funcionan de una forma muy parecida a cómo funciona una nube pública. Ya no son entornos atados al hardware, son entornos en los cuales la infraestructura no son piezas metálicas, son elementos que gestionas con código. Defines servidores con código, estén en la nube o estén en tus CPDs. Así que el gran problema para mí no es tanto las políticas específicas para la nube, sino tener unas políticas que tengan en cuenta esa característica con la que nos tenemos que pelear hoy por hoy, que no es específica de la nube, que es la liquidez de la infraestructura. Es decir, hoy por hoy normalmente no nos preocupamos de servidores físicos, nos preocupamos de servidores que en el 99,9% de los casos son elementos virtuales que se están ejecutando, que aparecen y desaparecen y en los cuales, sobre todo el problema que tenemos más diferencial respecto a una informática, si queréis, más tradicional de hace 20 y tantos años, es que aparte de esa facilidad con la que aparecen y desaparecen elementos activos en tu parque, está la dinámica con la evolucionan. Es decir, tú puedes tener un entorno que lo pones en producción, ese día que lo pones en producción, digamos, más o menos estás satisfecho con el nivel de seguridad con el que sale a producción, pero independientemente de la tecnología que esté por debajo, es seguro que si no haces nada, en un mes, ese nivel de seguridad con el cual te sentías más o menos confortable, ya no es así. Es decir, el mantener ese nivel de seguridad en las nubes, y ya no solamente en las nubes, implica una tarea continua, no solamente de ponerlo en marcha, respetando una serie, si quieres, de políticas o de instrucciones técnicas determinadas que hacen que no cometas ningún error de bulto cuando sales, pero desde luego si algo hemos aprendido es que la seguridad es un trabajo del día a día. Es decir, que los sistemas, si no estás trabajando para mantenerlos seguros, su nivel de riesgo crece de forma rápida y exponencial. Correcto. Muy interesante tu aproximación, sobre todo por esa gestión continua del riesgo y ese primer acercamiento de dónde ponemos foco priorizado con una filosofía un poco cross, ¿no?, a la seguridad. Perfecto. Federico, desde la perspectiva de Akamai, para vosotros, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas cuando migran a una arquitectura de seguridad en la nube y cómo desde vuestra perspectiva ayudáis o pueden superarse esos desafíos? Buenos días, muchas gracias. Yo primero estoy de acuerdo con Jorge, que somos obreros de la seguridad, me ha gustado el término. Y está muy relacionado justamente ese término con la problemática. En el fondo, los que estamos de este lado, efectivamente, somos obreros en un mundo que cambia constantemente. Hay varios desafíos, ¿no? La normativa yo creo que es uno que está siempre presente, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer foco en un par de ellos. Uno, un poco relacionado también con lo que comentaban Miguel Ángel y Jorge, la transformación hacia la nube se piensa normalmente como mover una serie de herramientas, aplicaciones y cargas de trabajo y distribuirlas de una manera diferente. Normalmente ese es un poco el enfoque que nos encontramos en casi todos nuestros clientes. Es cierto que no es igual que hace 10 años, como comentaba Jorge. La forma de distribuir las aplicaciones de hoy en día on-premise tiene mucha similitud con lo que te vas a encontrar en la nube. Lo que ocurre normalmente es que nadie piensa que las soluciones de seguridad también tienen que cambiar desde el punto de vista de arquitectura. No se puede defender de la misma manera, porque los que atacan no atacan de la misma manera. Hay un ejemplo
que es otro de los desafíos importantes. Se ha hablado antes también de identidades en la mesa anterior, en esta también. Uno de los principales riesgos que hay a día de hoy es la gestión de identidades. El abuso de credenciales e impersonar usuarios y acceso a los servicios, ¿vale? Y un ejemplo con el que nosotros nos encontramos continuamente desde el punto de vista de la gestión de identidades y que en la nube hay que pensarlo un poquito diferente es cómo detectar que el que está accediendo es realmente quien tiene que acceder. Hablábamos antes de una persona que está intentando, una botnet, por ejemplo, que está intentando acceder a servicios utilizando credenciales válidas, ¿vale? Es importante lo de credenciales válidas, no está probando, son credenciales válidas. El siguiente paso fue pasar de una botnet a personas, con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es detectar que las personas que están accediendo son las que realmente tienen la autorización de usar este tipo de credenciales. Pues lo que nos encontramos ahora es la siguiente vuelta, que es la inteligencia artificial comportándose como la persona que está intentando acceder. Hemos pasado de un modelo en el que la inteligencia artificial se utilizaba para mejorar el imitar al ser humano y que en una aplicación móvil, por ejemplo, imitara el pulso, lo que tardo yo en pinchar diferentes botones, ¿vale? A un modelo en el que la inteligencia artificial ahora lo que imita es el individuo que supuestamente tiene acceso a esas credenciales. Y eso en el mundo cloud no es igual que en el mundo on-premise. Ese tipo de soluciones tienen que ir acompañadas de una mentalidad cloud desde el inicio. Nosotros, es verdad que todos nuestros servicios son en modelo cloud y para nosotros es algo un poco más natural, pero el desafío que nos encontramos es que nuestros clientes normalmente no se han tenido que enfrentar a ese tipo de cosas. Y en el momento de pasar de un modelo más tradicional a un modelo más distribuido, el aspecto de seguridad se queda como a mitad de camino. Hay un momento en el que la decisión es, vale, pues ¿cómo securizamos esto? Pues si yo tenía un WAF, pues pongo un WAF. Y no es exactamente así. Las cargas de trabajo no tienen nada que ver, la distribución no tiene nada que ver, la arquitectura ha cambiado radicalmente y la forma de proteger tiene que cambiar. Ese creo que ahora mismo es uno de los principales desafíos que hay. Sí, totalmente de acuerdo, Federico, sobre todo por eso, aplicado más a la mesa anterior a la inteligencia artificial y el cómo cambiar el foco, puede ser una pieza fundamental para luego aplicar ciberseguridad a entornos que no son tradicionales o que son diferentes a amenazas y contextos totalmente diferentes. Jorge, desde vuestra perspectiva, Google Cloud, muy conocido evidentemente por todos, ¿cómo abordáis la seguridad y la privacidad de los datos de vuestros clientes en un entorno tan altamente distribuido que al final decís, oye, los riesgos, amenazas, para mí que estoy en todos los sitios, ¿cómo los cubro, no? En ese sentido. Gracias, David, y buenos días a todos. Bueno, efectivamente, Google Cloud en concreto y Google como compañía tiene la seguridad en su ADN desde los orígenes, ¿no? Ten en cuenta que entre el mundo de consumidor y el mundo enterprise de Google Cloud, al final estamos protegiendo a billones de dispositivos durante el día a día y a billones de personas que utilizan, sobre todo en el mundo consumer, los servicios de Google, porque al final residen en las mismas infraestructuras donde corren el resto de servicios. Entonces, este ADN lo planteamos o lo basamos en tres grandes pilares, ¿no? A la hora de diseñar tanto estas infraestructuras distribuidas de nuestros data centers como el resto de servicios y sistemas y aplicaciones que corren en los mismos. La primera es seguridad en el diseño, o sea, cualquier cosa que se diseñe, y ahora veremos un poco más en detalle, se diseña pensando en los posibles riesgos que puede conllevar. Seguridad en el despliegue y seguridad por defecto. Empezando con el diseño, por ejemplo, de nuestros data centers. Nuestros data centers se diseñan y son bastante conocidos por el hecho de que nosotros diseñamos y fabricamos y utilizamos nuestro propio hardware en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Tanto CPUs como TPUs para procesamiento de inteligencia artificial, como las propias placas de los servidores o dispositivos de comunicaciones, ¿no? Esto no lo hacemos únicamente por un tema de eficiencia energética, obviamente, y ahorro de costes, sostenibilidad, por supuesto, pero principalmente también por un motivo de seguridad, ¿no? Al final eliminamos la dependencia de terceros en la cadena de suministro en determinados momentos, ¿no? Si lo planteamos como una seguridad por capas, empezando por la de hardware, ese es el ejemplo, ¿no? A continuación
Por supuesto, todos los datos que residen en nuestros sistemas están cifrados tanto en reposo como en tránsito, en todo momento, e incluso luego, dependiendo del servicio, podemos ofrecer la posibilidad de que tengan un cifrado en tiempo de computación, ¿vale? Lo que llamamos cargas de trabajo aseguradas, ¿no? O extremadamente aseguradas. Por encima de ese hardware y de los datos, los servicios que construimos tampoco nos fiamos por defecto ni de los binarios que utilizamos para que corran esos servicios. Es decir, controlamos mucho la cadena de suministro del software. Cada vez que se arranca un sistema operativo en una máquina o un binario o un servicio que vaya a correr, se comprueba tanto el origen como además se hace una identificación fuerte. Hablaba Federico de la gestión de identidades. Ahora hablaré a nivel de usuario, pero a nivel de servicio también la manejamos basándonos en la famosa arquitectura de confianza cero, Zero Trust, que inventamos hace unos años, precisamente porque fuimos uno de los objetivos, ¿no? de un gran ataque a finales del 2009. ¿no? La falta de confianza, tanto en el usuario como en los servicios, hace que reforcemos esa capacidad también. Y luego, por encima, pues la capa de gestión de identidad, por supuesto, que es importante por lo que ha comentado antes Federico. A día de hoy, la mayoría de los ataques, me bailan un poco las cifras por el último informe que sacamos de las tendencias del 23, pero casi el 70% de las brechas o de los compromisos en entornos cloud, en general, son derivados de una mala gestión de identidad, incluso estando en el año 2024, de una mala gestión de credenciales, de ausencia de credenciales, y luego también de una mala configuración de los servicios. Por eso lo de la seguridad por defecto. Más allá de las medidas, hablaba del diseño, más allá de las medidas que añadimos en la capa de despliegue, a la hora de disponibilizar un servicio, está securizado por defecto. O sea, tienes que desactivar opciones para poder abrir determinadas características, ¿no? Muchas gracias. Muy interesante, además, el saber cómo por defecto las cosas se diseñan con seguridad y luego, cuando delegas la responsabilidad en el usuario final, en esa configuración, es donde tiene que estar sobre todo esa concienciación de que los de fuera saben los defectos de los demás y donde uno tiene esa parte de configuración es precisamente donde voy a atacar, que es en esa gestión de acceso. Muchas gracias. Miguel Ángel, desde vuestra opinión, sobre la evolución de las regulaciones de seguridad que puedan afectar, por ejemplo, al ayuntamiento relacionado con entornos en la nube, para el Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo afrontáis esa evolución o esa adaptación a las regulaciones cuando tenéis que utilizar plataformas en nube? Bueno, aquí nosotros hemos tenido una evolución en este camino sobre todo los últimos 4 o 5 años, en el que la seguridad en cloud yo creo que se ha abordado desde 3 puntos de vista un poco diferentes, ¿no? Al principio yo creo que sobre todo en el sector público se intentaba, vamos a decir, poner excusas al uso de la cloud, sobre todo desde un punto de vista de confianza, no tanto de seguridad, porque muchos de los proveedores de cloud habían certificado sus capacidades con cumplimiento de esquema nacional de seguridad y lo que corresponda. Luego ya ha habido una etapa en la que hemos empezado a hablar del cumplimiento y del uso, vamos a decir, seguro de esas tecnologías con ese cumplimiento ya certificado. Y luego ha habido un cambio de tendencia también en el que se ha empezado a hablar de la soberanía, ¿no? Sobre todo desde el conflicto de Rusia-Ucrania, pues se ha empezado a hablar de la soberanía de las clouds, de en qué región tienes la infraestructura y en acercar esas regiones, ¿no? Nosotros, en el fondo, siempre, como os comentaba antes en la primera pregunta, vamos a decir que garantizamos el cumplimiento por pliego de servicios, o sea que eso tiene que estar cumpliéndose. Intentamos evitar lo que tiene que ver más con la confianza y la soberanía, aunque sí que ahora sí que estamos viendo que hay hiperscalers que están desplegando servicios en región en España y sobre todo en región Madrid, y eso, claro, engancha con la estrategia de transformación digital de la Ciudad de Madrid y que buscamos también que la Ciudad de Madrid pues, sea un polo de innovación y de crecimiento económico, ¿no? Pero luego ya entramos en el cómo garantizamos el cumplimiento, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos certificado la carpeta ciudadana con el esquema nacional de seguridad
Y ahí a veces también, desde el punto de vista de cómo se abordan los procesos de GRC, pues también venimos de una tendencia en la que se ha intentado orientar mucho a una normativa, a una jerarquía que provenía de los sistemas de gestión de seguridad de información, de la ISO 27001, con una pirámide normativa, política, normativa, procedimientos, registros. Y todo tiene que estar perfectamente documentado. En eso nosotros intentamos evitar la burocracia lo máximo posible e intentamos acercarnos a otros paradigmas pues, un poco más modernos, ¿no? Lo han comentado algunos de los compañeros, de gestionar la infraestructura por código y también la seguridad o por código o por herramientas. O sea, no todo tiene por qué estar documentado y tiene que haber pues, un montón de gente que redacte documentos. Eso ya parece que al final, cuando vayas a terminar de redactar el procedimiento operativo de seguridad de la cloud correspondiente, eso ya ha cambiado y el procedimiento se ha quedado desactualizado. ¿Qué ocurre? Que pues uno de los innovadores en la aplicación de técnicas de ingeniería de software o de infraestructura por código es Google, con su libro de Service Reliability Engineering. Fueron los creadores, que luego lo han difundido en el sector. Luego hemos hablado de ingeniería de plataformas, Platform Engineering. Nosotros lo que intentamos hacer es, sobre todo, ofrecer plataformas a los equipos de desarrollo que montan y construyen aplicaciones por encima o generan ecosistemas de datos que generan datasets para que sean consultables, de forma que la propia plataforma ya sea segura en sí misma. ¿Y cómo se garantiza eso? Pues por código. Ahí es donde entra la complejidad de la transformación interna y de encontrar perfiles que ya no sean administradores de sistemas tradicionales, que gestionen la infraestructura por código. Y ahí es donde realmente estamos encontrando, vamos a decir, la dificultad y la falta de talento, porque sí, todos decimos en nuestras políticas de cloud que las infraestructuras son líquidas, que se mueven, que viajan, que el dato viaja, está en la ciudad, en la sensórica, entra al data lake, se procesa en el edge a través de las tecnologías de Akamai que te permiten controlar el edge a través de controles de APIs, de controles de aplicaciones. Pero todo eso es muy bonito, pero hay que gestionarlo por código. Y ahí casi que lanzo un reto a mis compañeros, incluso al público, dice, ¿qué pasa con otras tecnologías que no son API ready, gestionables por código, que no son tan líquidas, y hasta incluso con las propias organizaciones? Nosotros, uno de los retos en los que nos estamos encontrando es qué ocurre con los firewalls. ¿Quién lleva los firewalls? ¿Lo lleva comunicaciones? ¿Lo lleva seguridad? ¿Lo lleva el equipo de gestión de cloud? Unos tienen más aproximación a esto de la infraestructura por código, otros a lo mejor vienen más de una relación con operadores telco. Me sirve mismamente el ejemplo de Volutio, que era una compañía muy cercana a las telecomunicaciones y que ahora se llama Habilitador Cloud, Cloud Enabler. Pues eso de ser habilitador y de esa transformación que vosotros habréis hecho internamente es la misma que estamos haciendo nosotros. Si queremos hacer un proceso para ser habilitadores de esa transformación digital y ofrecer tecnologías para que otros las usen de forma segura, primero tenemos que hacerlo muy sencillo, tienen que ser plataformas y tienen que tener la seguridad embebida en sí mismas y no pensar que los propios desarrolladores van a construir esa seguridad. No, los desarrolladores están para desarrollar sobre ellas y tienen que aportar funcionalidad y valor al negocio, no para construir seguridad y ese concepto, vamos a decir, DevOps, en el que dice, no, es que los desarrolladores controlan la infraestructura también. Dice, venga, va, que no me lo creo. Ya. Vamos a ver si hacemos ese paso para securizarlo, ¿no? Es un poco el enfoque que seguimos nosotros. Totalmente, muy de acuerdo. Y además, ahora aprovechando este foro, justo pues, con tu opinión, ¿no? Debido a esa aplicación de normativas, por ejemplo, que provengan del Centro Criptológico Nacional, que se adaptan a quizás infraestructuras más típicas y luego hay estas necesidades de infraestructuras más líquidas, falta talento, no hay normativa, Te pongo un ejemplo, mira, guías de seguridad CCNSTIC. Esto ya fuera del ámbito del ayuntamiento, desde el punto de vista de la comunidad de ciberseguridad en el sector público, de PROTAP, en la que también trabajo. Estamos colaborando con el Centro Criptológico Nacional y con algunos procesos de elaboración de las guías para que no sean guías. Tienen que ser plantillas de aplicación de infraestructura por código para securizar y bastionar las infraestructuras, la cloud o lo que corresponda. O sea que eso es fantástico trabajo. Fantástico. Siguiente, Jorge. Desde vuestra perspectiva, ¿cómo se está adaptando el grupo Prisa a estas tendencias emergentes, ¿no? Del panorama que estamos comentando en esta mesa de la seguridad en la nube, como son, por ejemplo, lo que es la protección del dato y la gestión de identidades para vosotros? ¿Cómo gestionáis este aspecto? A ver, sobre todo intentamos abstraernos de las tendencias, ¿vale? Cuando hablamos de tendencias, casi siempre hablamos de tendencias comerciales, no de otro tipo de tendencias.
La protección del dato, la protección de las identidades no es una tendencia, ha estado siempre. El dato siempre lo hemos tenido, siempre hemos tenido identidades y siempre las hemos tenido que proteger. Quizás ahora, por donde viven las identidades, donde viven los datos, pues, como decíamos antes, es más difuso y, por lo tanto, requerimos herramientas y soluciones que nos permitan perseguir al dato y perseguir a la identidad. Hemos hablado durante la mañana, ha salido mucho el tema de identidades, como si era importante, si no era importante, que es el factor fundamental de entrada de los ataques, eso es así, ¿vale? Yo a la hora de manejar mis parámetros de seguridad manejo, si queréis, 3 conceptos. Manejo el concepto de activo, manejo el concepto de identidad, manejo el concepto de secreto. Y necesito perseguirlos y necesito saber dónde están, independiente de dónde están. Entonces, subiendo un poquito al carro de las tendencias, cuando tenemos una infraestructura distribuida en CPDs propios, en CPDs remotos, donde tengo que hacer un seguimiento de las identidades, necesito algo que cruce todas esas fronteras y me dé visibilidad. Ahí se ha hablado históricamente, entre comillas, de soluciones de gestión de postura de seguridad en la nube, pero claro, si le pones la etiqueta en la nube, es solo la nube, y cuando un sistema mío tiene partes en la nube y partes que no están en la nube, ese CSPM no me lo cubre todo. No, necesito algo que sea capaz de, independientemente de dónde esté la infraestructura, hacerme un seguimiento, lo que comentábamos, por ejemplo, que las configuraciones sean adecuadas y se mantengan adecuadas a lo largo del tiempo. No me vale que sean adecuadas cuando se lanzan, también tienen que ser adecuadas 3 meses después, con a lo mejor el adecuado ya no es lo mismo que era hace 3 meses, ¿vale? Que las identidades, yo puedo hacer un flujo de una identidad, por dónde se mueve una identidad, dónde está el origen de la identidad. Para nosotros, por ejemplo, ha sido crítico hace 5 años, tomamos la decisión, llevadas, entre otras cosas, por incidentes de seguridad, de tirar a la basura nuestras identidades. 25 directorios corporativos teníamos identidades, tirarlos directamente a la basura y crear un directorio único corporativo. Eso nos ha permitido poner una política, definir una política que es: cualquier sistema que necesite una identidad tiene que ser una identidad del directorio corporativo. Y esa identidad le tenemos que poder hacer un seguimiento esté donde esté, ¿vale? Es decir, es cuestión de tener muy claro los ladrillos y las piezas con las que trabajas, saber cómo construir las arquitecturas con esas piezas y sí, tener herramientas, y es donde entran las tendencias, porque las herramientas crecen y van cubriendo esas necesidades que van surgiendo que antes no existían, herramientas que sean capaces de seguir esa evolución. Lo que os decía antes, ejemplo del CSPM. Ya no me vale un CSPM que solamente sea cloud. Tiene que ser un sistema de gestión de postura de seguridad que sea cloud, pero que sea también on-premise. Necesitamos que esas herramientas nos acompañen en esa evolución de las arquitecturas. Muchas gracias por vuestra visión. Jorge, ya para terminar, haré la pregunta a Federico y después a Jorge, un poco como visionarios, ¿no?, como fabricantes en el mercado de la ciberseguridad. Federico, ¿cuál es vuestra visión sobre el futuro de la seguridad en la nube y cómo desde Akamai estáis contribuyendo a dar forma a ese futuro que prevéis? Bueno, voy a comentar 3 elementos, ¿vale? El primero de ellos es una situación que nosotros vivimos de manera cíclica, y es el uso de ataques de denegación de servicio. Es una problemática que es muy antigua, nosotros lo hemos vivido prácticamente de nuestros comienzos, hace más de 20 años, y lo que nos encontramos es que continuamente vuelve a aparecer. El año pasado, por ejemplo, fue un año donde el sector o el mercado de la denegación de servicios se disparó. Lo que pasa es que el objetivo no fue dejar servicios sin operar, sino utilizarlo como pantalla para ataques, como comentábamos, ¿no?, a las identidades. Es decir, el vector de ataque probablemente número 1 que hemos visto el año pasado y seguimos viendo que sigue creciendo es el de las identidades, es entrar por ese vector, pero luego ves otro tipo de vectores de ataques que crecen en paralelo, pero están íntimamente relacionados. Normalmente son campañas conjuntas, ¿vale? Ese es un primer elemento. Segundo elemento es que ha irrumpido en esta combinación de factores y que está creando una tormenta perfecta, que es el mundo de las APIs. Las APIs han existido siempre y siempre han estado expuestas. Lo que pasa es que nosotros sí que hemos visto un cambio de tendencia en los últimos 18 meses, a lo mejor, 12 meses, donde nos hemos encontrado que el ataque
y el uso de APIs en el mundo del ataque, del cibercrimen, ha cambiado de entrar por las APIs o intentar explotar vulnerabilidades de APIs a hacer un uso mucho más creativo, si me permites, Sí, claro. de cómo abusar las APIs, que consiste básicamente en utilizar un servicio que está publicado de manera legítima, pero con un fin no legítimo. Entonces es muy difícil de detectar, porque se está utilizando de manera correcta. Lo que pasa es que por detrás hay una intención maliciosa. Y el tercer elemento, que ese es más interno nuestro y más de evolución de que nosotros como Akamai nos planteamos cómo tenemos que seguir, ¿no? Cómo tenemos que abordar este tipo de cosas, está muy relacionado a la transformación de la cloud, ¿no? Y cómo se transforma por este tipo de elementos nuevos que hay en el mundo de la ciberseguridad. Y es el combinar la mentalidad y la arquitectura y el diseño de servicios en cloud junto con lo que ocurre en el mundo exterior. Entonces nosotros, nuestra plataforma la hemos ido diseñando y adaptando conforme nos hemos encontrado con este tipo de cosas, y uno de los elementos críticos que nosotros hemos cambiado en los últimos años fue cómo abordar la protección de cargas de trabajo en lugar de la protección exclusivamente de servicios publicados. No tanto el centrarnos solo en la superficie expuesta, que también, sino ir un paso más allá y, atendiendo a las necesidades de muchas aplicaciones, que hoy las cargas de trabajo están separadas y se ejecutan de manera muy distribuida, ¿cómo puedo yo transformar mi plataforma para securizar ese tipo de cargas de trabajo de manera mucho más precisa? Bueno, internamente el proyecto se llama GECO, digo por si lo queréis buscar, está publicado y está explicado cómo hemos transformado tecnológicamente la plataforma para ese fin. Y yo creo que mucho de la evolución de fabricantes como nosotros va a ir por ese camino, el plantear una estructura o una arquitectura nueva de servicios de seguridad en cloud que atienda sobre todo a ese tipo de elementos. Ujú. Muchas gracias. Sí, además muy alineado de todo lo que hemos estado hablando de la importancia de la gestión de identidades, la protección de las APIs y lo que decías Miguel Ángel y también Jorge, esa infraestructura líquida que levanto una carga, la quito, la pongo, pues en ese impasse, ¿cómo lo protegemos? Y ya por último y para terminar, Jorge, última pregunta para ti. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las principales tendencias o tecnologías emergentes que estáis observando en el ámbito, obviamente, de la seguridad, ¿no? en entorno de seguridad cloud, y cómo desde Google os estáis preparando para abordar esos desafíos que prevéis o que estáis viendo? Vale, pues te doy una tendencia y una tecnología. Fantástico. La tendencia, además, la hemos comentado antes porque es algo muy natural. Lo estamos viendo desde el punto de vista del defensor, lo ha comentado Jorge, y los atacantes lo están empezando a explotar y a utilizar, ¿no? Lo hemos visto nuestros investigadores, el personal de Mandiant, por ejemplo, que responde a incidentes, lleva varios meses detectando que los ataques ya no son o a infraestructuras on-prem o a infraestructuras cloud, sino que se aprovechan de esa liquidez, ¿no?, que comentábamos antes, sí, y de esas arquitecturas híbridas para moverse pues del on-prem al cloud o viceversa, norte a sur, pero también en entornos multicloud, o sea, de un hiperescaler a otro hiperescaler, es decir, este a oeste. Eso ya lo estamos viendo y es una evolución natural, con lo cual, siguiendo esas tendencias y para protegernos contra las mismas, lo que tenemos que buscar es una aproximación de seguridad integral. O sea, no vale de nada, y lo comentaba Jorge antes, proteger solamente el servicio cloud y luego proteger... O sea, desde nuestro punto de vista, el perímetro está roto desde hace muchos años. Ya no existe ese concepto de protejo este data center. El perímetro es completamente líquido y dinámico. Entonces, bueno, tienes que apalancarte en otras filosofías, ¿no? Y en cuanto a tecnología, pues, cómo no, sorpresa, inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, tanto, y lo comentaba Pablo en la charla de apertura, tanto para uso ofensivo como para uso defensivo. Desde nuestro punto de vista, lo estamos integrando con todos los servicios. O sea, no solamente servicios al cliente, sino servicios internos para protegernos a nosotros mismos. Ayuda, por supuesto, a los equipos de operaciones de seguridad, reduciendo todas las tareas automáticas, detección de malware utilizando inteligencia artificial. Obviamente se tiene que hablar del boom porque es una realidad. Claro. Pues muchas gracias, Jorge. Además, me alegra que los cuatro habéis comentado al final experiencias desde la parte del que consume la nube, ¿no?, y del que provee
los servicios y está muy alineada la experiencia y la demanda con lo que estáis viendo y con lo que se prevé. Por lo tanto, espero que haya sido, por supuesto, de agrado y de interés para todos. Muchas gracias, por supuesto, por vuestra asistencia y participación. Y, como no, por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.